Acompáñeme por favor a leer en Juan el capítulo 5. Juan el capítulo 5. Mientras lo buscan, les voy a contar que hace algunas semanas estaba con unos amigos cerca de la plaza y se nos acercó una persona de la nada mientras íbamos caminando y nos dice: oiga tío, ¿tiene una palabra para mí? Nosotros quedamos como: sí, cuenta, ¿por qué? Y nos decía: no, es que sabéis que estoy súper mal, estoy súper afectado, estoy súper triste. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Yo trato de hacer las cosas bien, trato de acercarme a Dios, trato de buscarlo, pero siempre la termino embarrando, siempre termino haciendo cosas malas. Y nos decía él, con los chistes en doble sentido: yo sufro mucho. Y tú lo veías y tenía una tristeza en los ojos. Decía: yo no puedo dejar de hacer chistes en doble sentido. Incluso yo sé que está mal, yo reconozco delante del Señor, me arrepiento, pero cuando a veces uno está trabajando, cuando uno anda por ahí, ve la oportunidad y es muy difícil resistirse a hacer el chiste, decía. Y sufría mucho por eso. Estaba como esclavizado por eso. Entonces, si ustedes se fijan en lo que vamos a leer hoy día, van a encontrar que algunos de los que vamos a leer aquí se parecen mucho al caso de este caballero. Leamos entonces en Juan el capítulo 5. Muy bien, vamos a empezar en el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Imagínense la escena. Está el Señor llegando a este estanque, un estanque que está lleno de gente. Gente que está, nos dice aquí, en estos pórticos de un estanque, o sea, un lugar donde se iba a buscar agua. Había una multitud de enfermos. Una situación bastante triste. O sea, hay gente, todo tipo de enfermos. Hay algunos paralizados, hay algunos que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden caminar. Y están esperando el movimiento del agua. Porque ocurrían milagros ahí. Un ángel, nos dice, descendía y agitaba el agua, y el primero que podía bajar al agua cuando ocurría esto, que el ángel venía, era sano, de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, estas personas, de alguna manera, estaban esperando para poder lograr un milagro en sus vidas. Por su esfuerzo, ellos podían acercarse al agua y si llegaban a ser el primero, si le ganaban a los demás en esta carrera, eran sanos. Pero tenemos la situación muy triste de un hombre que estaba paralítico, o sea, paralizado, no podía moverse. Y estaba allí desde hacía 38 años. Estaba enfermo desde hacía 38 años. No sabemos cuánto tiempo estaba ahí. Pero seguía ahí esperando que quizás por alguna oportunidad, por esas cosas de la vida, pudiera ser a lo mejor el primero en ir al agua. Y si se fijan, justamente la razón por la que estaba ahí era también la razón por la que nunca iba a lograr este milagro. Simplemente no podía, estaba totalmente incapacitado para procurarse este milagro para él mismo. Entonces llega el Señor a él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él responde con la única manera de ser sano que él conoce. Claramente sí quería ser sanado, pero era imposible para él. Nos dice el versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué seguiría ahí entonces, después de todo este tiempo, sin tener ninguna capacidad de ser el primero en bajar al agua? ¿Sería tal vez porque estaba aferrado a la esperanza? Aunque no tuviera mucho sentido esta esperanza porque él simplemente no se podía mover. Y esto nos sirve como un paralelo de la vida de muchas personas. Y por ejemplo, la vida de esta persona, de este caballero del que les hablaba al principio, ¿verdad? Él trataba de hacer las cosas bien, trataba de hacer buenas obras, de no pecar y de estar a cuentas con Dios, en paz. Pero no era posible para él. Y probablemente sea el caso de muchos de ustedes también. Si ustedes están en este lugar, es porque seguramente están buscando de Dios. Están buscando estar en paz con Él y, digamos, hacer las cosas bien. Pero es la experiencia de todas las personas que tratan de hacer las cosas bien que se dan cuenta que es imposible. Por nuestras fuerzas no podemos obrar bien de la mejor manera todo el tiempo. Inevitablemente vamos a caer, vamos a pecar. Y eso lo he vivido yo tratando de llevar una buena vida. Y ustedes no me pueden negar que también ha sido su experiencia, ¿verdad? Tratamos de hacer las cosas bien, pero simplemente hay algo dentro de nosotros que nos lo impide. No lo logramos. Entonces, volviendo a este caballero del que les hablaba al principio, pongámosle un nombre. No recuerdo cómo se llamaba, pero supongamos que se llama Don Sergio. ¿Ok? Entonces, hablábamos con Don Sergio y le pudimos compartir en esa ocasión un pasaje que me gustaría que viéramos ahora, que está en Romanos, el capítulo 7. Romanos, el capítulo 7. Vamos a empezar a leer en el versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta aquí por el momento. ¿Se fijan esta lucha del que el escritor de esta carta, el apóstol Pablo, nos está hablando? Es la misma que describíamos, ¿verdad? Es la misma de don Sergio, es la misma, en algún sentido, guardando las distancias, con la del paralítico al principio. Tratan de hacer algo, pero simplemente no pueden. Incluso termina, diciendo el apóstol Pablo aquí, que termina haciendo lo que no quiere y lo que sí quiere hacer, que es el bien, no lo hace. Y dice que se encuentra con algo que se llama pecado. En el versículo 17 habla de el pecado que mora en mí. Y que es esta fuerza que tenemos todos dentro de nosotros, nos dice la Escritura, que nos lleva a oponernos a Dios, de tal manera que terminamos no pudiendo hacer el bien que queremos. Y terminamos desobedeciendo la ley de Dios. Por una parte, podríamos pensar en la ley de Dios como todo aquello bueno que es la voluntad de Dios y que nos es revelada al menos de dos maneras. Una de esas maneras es a través de nuestra propia conciencia. Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos indica de alguna manera lo que está bien y lo que está mal, y todos nosotros tenemos que reconocer que hemos sido en contra de esa conciencia que Dios puso en nosotros, pero también en contra de su ley revelada. Por ejemplo, a través de los 10 mandamientos. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Quién de nosotros ha cumplido eso durante toda la vida, siempre? Ninguno de nosotros.
Tenemos que reconocerlo. Y sigamos leyendo. Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí. Entonces, aquí el apóstol que está escribiendo saca una conclusión. Si yo no puedo hacer lo que quiero hacer, entonces hay una ley, una fuerza que vive dentro de mí que se opone a la ley de Dios. Y de nuevo, todos nosotros hemos experimentado eso. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Y qué hace Dios con nuestros pecados, con todas las veces que le damos la espalda? ¿Va a tolerarlo? ¿Va a pasarlo por alto? ¿Lo va a ignorar? Dios es un ser perfecto. Dios es altísimo, excelso y justo. Y Él no va a pasar por alto el pecado. Él va a castigarlo, va a darle retribución. Nosotros cuando pecamos le damos la espalda e ignoramos el propósito para el que fuimos creados, que es darle gloria. Entonces Dios, que tiene todo derecho sobre nosotros y que también ve el mal que hacemos no solamente a Él, sino a nuestro prójimo, va a juzgar ese pecado. Y nuestro pecado nos condena. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Estamos bajo condenación en nuestros pecados. Y de verdad que necesitamos salvación. Como hemos visto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué hace Dios con eso? La buena noticia es que Dios sí ha intervenido. No se ha quedado indiferente. No se ha quedado observando cómo nosotros vamos hacia nuestra propia destrucción, sino que ha actuado. Y eso es hermoso, la gracia de Dios. Podría habernos dejado ir, podría habernos dejado destruirnos a nosotros mismos y desentendernos, o desecharnos, tal vez como una creación que se pervirtió y que no tiene arreglo. Pero el Señor sí obró. Continuemos leyendo del 7:25 en adelante. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y seguimos en el 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se fijan el tremendo contraste que hay entre lo que leímos del capítulo 7 con lo que tenemos aquí al principio del capítulo 8? En el penúltimo versículo del 7 decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero aquí está la liberación. Aquí está lo que Dios hace para salvarnos de nuestra situación triste y sin esperanza fuera de Él. Fijémonos que en el versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley existe en nosotros, pero tenemos liberación a través del Señor Jesús. ¿Y cómo se hace esto? El versículo 3 tiene la respuesta. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y la verdad es que me parece poético este versículo 3. Todas las cosas que Dios hace con el pecado.
Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, Dios, viendo nuestra propia incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos, Él interviene enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esto? Que el Hijo de Dios vino del cielo y se hizo hombre, se hizo un ser humano como nosotros. No igual que nosotros, sino parecido a nosotros. Eso es lo que quiere decir que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, es humano, pero ¿dónde está la diferencia? En la parte de pecado. Nos acaba de decir el capítulo 7 que nosotros tenemos esta ley del pecado en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, pero el cuerpo del Señor Jesús era santo. Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, Él no peca, Él es supremo, Él es santo, Él es sin mancha. Entonces, cuando Él toma un cuerpo, lo hace, pero sin la parte del pecado. Y por eso que el apóstol Pedro, que era uno de sus discípulos, que estuvo cerca de él varios años, pudo decir que en el Señor Jesús no hubo engaño, no hubo maldad, no se halló engaño en su boca. Y por eso que él, entre otras cosas, andaba haciendo bienes, nos dice también el apóstol, sanando a los oprimidos por el diablo, y también hacía estas obras de misericordia como la que acabamos de ver en el caso del paralítico. Entonces, eso es lo que quiere decir, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y lo siguiente que dice es, a causa del pecado. El Hijo de Dios tomó forma humana, se encarnó, con el propósito de resolver el problema del pecado. ¿Y qué es lo que hace con eso? ¿Cuál es la obra por medio de la que se ocupa del pecado? Dice, condenó al pecado en la carne. Y esto no es otra cosa que su obra de salvación, la cruz de Cristo. Creo que estaba Romanos 5:8 colgado aquí antes, pero ¿qué nos dice? Que se lo voy a leer mejor. Estamos aquí cerquita. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para resolver el problema del pecado, el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, que siempre hizo lo que al Padre le agrada, entregó su vida llevando nuestro pecado. Hace unos días vi un tuit que me llamó bastante la atención. Decía una cosa así como, ¿saben qué? Tengo una idea para resolver el problema de la deuda de la educación superior. Deberíamos agarrar a un tipo que la deuda de todos los estudiantes del país estén a nombre de este tipo y que él sufra las consecuencias, pero consecuencias reales. Y alguien compartía esto y decía, este predicó el Evangelio sin darse cuenta. Y es algo parecido lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor cargó todo este pecado en su cuerpo sobre el madero, nos dice la Escritura, y gracias a su muerte, gracias a su sacrificio, nuestros pecados son perdonados porque Él llevó el castigo que nuestros pecados merecían. Él sufrió las consecuencias reales, como decía este tuitero, de nuestro pecado. Y las consecuencias fueron ser Él mismo hecho pecado. Les leo un versículo de 2 Corintios 5:21. No es necesario que lo busquen. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios, al que no conoció pecado, es decir, el Hijo, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, para que nuestros pecados fueran limpiados y para que nosotros fuéramos declarados santos, sin mancha, delante de Dios. Y entonces por eso es que en lo que leíamos en Romanos, el apóstol puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos libres de la ley del pecado y de la muerte, gracias a lo que el Señor hizo por nosotros. También les leo otro versículo en 1 de Pedro
el capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y tenemos una vez más lo mismo. El Señor Jesús llevando nuestro castigo, siendo Él el justo, el único puro, el único que no ha cometido pecado, lleva los pecados de todo aquel que se acerca a Él con fe, reconociendo que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero que la obra del Señor es poderosa para salvarnos, y entonces somos hechos justos nosotros como si no hubiéramos pecado, porque el Señor Jesús sufrió nuestro castigo y resucitó para nuestra justificación. Entonces, como hemos dicho, esto se recibe únicamente por la fe. También, como veíamos en la reunión pasada, si es que ustedes estuvieron acá, por gracia, o en reuniones anteriores, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo que para Dios fue muy caro, que involucró la muerte de su mismo Hijo, pero para nosotros se nos ofrece gratuitamente. Y nosotros simplemente nos apropiamos de esta obra de salvación a través de la fe, de la confianza en Él. Pero es necesario que sea algo personal, algo que impacte nuestra vida. Así fue para el apóstol Pablo, y él fue liberado de la ley del pecado que había en él. Y así también es la situación de muchos de los que estamos aquí, por la misericordia de Dios. Pero, ¿es tu caso? ¿Están solucionados? ¿Están borrados tus pecados? ¿O sigues todavía un esclavo bajo la ley del pecado que está en tu cuerpo? Si se fijan en la historia del paralítico al principio, el Señor Jesús también intervino, tampoco dejó las cosas como estaban y por su misericordia mandó al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y sería algo extraño que el Señor le diera la orden a este paralítico de algo que no podía hacer, pero Él también le dio el poder para hacerlo. Y este paralítico lo único que tuvo que hacer era obedecer. Y recibió el poder y fue hecho el milagro en él. Y ahora el Señor te ofrece a ti, que estás escuchando esto y que tus pecados aún no han sido perdonados, te ofrece también el perdón, te ofrece la salvación. Y es más, te manda. Dice que Dios, la palabra, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la salvación está delante de ti para tomarla por la fe, por la confianza. ¿Vas a dejarlo pasar? ¿Qué vas a hacer con eso? Muchos de nosotros lo hemos hecho a través de una oración al Señor, reconociendo nuestro propio pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando en el Señor, diciéndole al Señor que confío en la obra que Él hizo, que confío en que el Señor Jesús entregó su vida para salvarme a mí y que recibo su salvación. ¿Tú lo has hecho? Si no lo has hecho, este es un buen momento para hacerlo. De hecho, por favor, encomiéndate al Señor y cree en Él, recíbele. No tenemos el futuro comprado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos por la palabra tuya, por el Evangelio de gracia, el Evangelio de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por no dejarnos solos en nuestra propia incapacidad, en nuestro dolor y en nuestra esclavitud, sino que has enviado a tu Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y nos has liberado. Te damos las gracias, Padre, y pedimos por cada amigo que nos acompaña hoy día, que aún no ha recibido al Señor,
para que pueda recibirlo, Padre Celestial, pueda apropiarse de esta obra de salvación, recibiéndola por medio de la fe. Damos las gracias también por la comida que nos vamos a servir, que viene de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.